días, es un gusto recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de lunes, abriendo la semana con 17 grados de temperatura y a muchos les habrá sorprendido la lluvia con que se encontraron esta mañana. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta 6.1, por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a repasar, antes de empezar, el pronóstico del tiempo dado por el Instituto Uruguayo de Meteorología. La máxima de hoy va a ser 3 graditos más de lo que tenemos ahora, 20 grados. Las lluvias se van a mantener durante esta jornada, por lo menos en el área metropolitana. Mañana martes, comenzando el mes de abril, las temperaturas extremas 12 y 21 ya se están templando, adentrándonos en el otoño, bueno, se están templando las temperaturas. Y el miércoles 2 de abril también se alejaron ya las precipitaciones, 12 y 22 para esa jornada, esto es para el área metropolitana. Tenemos muchos temas para... bueno, antes les voy a decir, antes de los temas que tenemos para adelantar, que hay una advertencia meteorológica de color naranja, esto es para el norte del país por tormentas fuertes y puntualmente severas. La actualización de esto será a las 8:30 de la mañana, si siguen atentamente a las redes por Inumet. Montevideo está fuera de la alerta que se mantenía en la madrugada, hubo una advertencia de color naranja. Ahora sí venimos con los adelantos de algunos de los temas que vamos a estar desarrollando hasta las 9 de la mañana. Y otra vez las amenazas con bomba cobraron protagonismo y bueno, llamaron a Portones Shopping, al mercado agrícola, que luego de ser revisadas las instalaciones por bomberos, volvió a retomar la actividad, tanto el shopping como el mercado agrícola. También los sitios web del Estado uruguayo, esos que tienen .gov.uy, identificaron, bueno, sufrieron una caída masiva en la tarde del domingo. Vamos a ir con detalles, incluso hubo algún procesamiento por estos temas. Una semana antes de dejar el cargo, el expresidente Luis Lacalle Pou autorizó el segundo pase en comisión para asistir directamente a su padre, al expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera. Vamos con otros temas porque, bueno, una denuncia que llevaron adelante los trabajadores de San José sobre situaciones de semiesclavitud que se vive en el departamento de 33 con videos incluidos está causando preocupación. No tenían baño, comida ni tampoco alojamiento digno. Vamos a profundizar en instantes. Y vamos a hablar también de lanchas y de patrullajes oceánicos porque el astillero Cardama comenzó a cortar las chapas para la primera de las dos lanchas patrulleras, dos lanchas oceánicas encargadas por Uruguay, y el 10 de abril va a llegar una comitiva para reunirse con la ministra de Defensa, Sandra Lasso. También vamos a estar hablando de temas de trabajo, temas laborales, sobre el tema de las ocupaciones, porque el Estado uruguayo está preparando un cambio en lo que tiene que ver con las ocupaciones. Pero también vamos a hablar de jornales solidarios y del comienzo del diálogo social. Esto lo haremos con el subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barreto, sobre las 8:30 de la mañana. Ahora, ¿qué les parece si abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no? @IMTránsito, @MBDtransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Y con ese pavimento mojado en Montevideo, donde hay que, bueno, tomar más precauciones que las habituales, les contamos que algunos cortes ya están programados para esta jornada. Es, por ejemplo, Cabildo entre Nicaragua y Miguelete, el corte será hasta las 7:30 de la tarde. Pedro de la Sierra entre La Gaceta y Félix Buchareo, el corte será hasta las 4:30 de la tarde. Y Charrúa entre Magallanes y Gaboto se cortará la circulación hasta las 12 del mediodía por trabajos de carga y descarga en el lugar. Comienza temprano para la jornada del presidente de la República, Yamandu Orsi, quien se va a reunir con representantes de los senadores y diputados del Frente Amplio. El encuentro será a partir de las 10 de la mañana en la Casa Presidencial de Suárez y Reyes. Al finalizar el encuentro, los coordinadores de las respectivas bancadas, senadores y diputados, van a ofrecer
una conferencia de prensa que, bueno, tendremos, por supuesto, aquí en la pantalla de TV Ciudad. Y como les decía antes, de alguna manera vinculado a la entrevista que vamos a tener en esta jornada, el gobierno prepara cambios al decreto que regula las ocupaciones y que además fue aplicado con la entrada en vigencia de la ley de urgente consideración. El nuevo decreto, que además está elaborado con las nuevas autoridades del Ministerio, recoge recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, y va a garantizar el acceso a los dueños o empresarios a los lugares de trabajo y también a quienes opten por no adherir a la medida. Veamos los detalles. El decreto 281, que fue quien empeoró lo que es el artículo 392 de la LUC. La libertad de huelga en Uruguay siempre estuvo clara y garantizada por ley, por derechos que además los propios trabajadores a través de la lucha fueron ganando y que los legisladores fueron garantizando. La LUC trajo un retraso para nuestro gusto. Nosotros entendemos que la ocupación es un método de huelga y no una extensión de la misma, y prohibir la ocupación no es el camino. El decreto 281 además le da al Ministerio de Trabajo, o le genera un problema de equilibrio. El Ministerio de Trabajo debiera mediar para que situaciones de conflicto no pasen a mayores. El 281 pone al Ministerio de Trabajo en un lugar donde debe decidir si se va a actuar a través del Ministerio del Interior o si se va a desocupar. Nosotros entendemos que ese no es el camino. Lo que va a suceder ahora es que esta modificación va a garantizar el ingreso a los lugares del trabajo por parte de los trabajadores que así lo quieran, es decir, que no adhieran a la medida. El ingreso, lógicamente, de los patronales, de los empresarios, de los dueños, pero va a permitir la ocupación de los mismos. Y eso la OIT ni nadie tiene dos discursos. Ahí es bien claro que es un derecho de huelga ocupar esos espacios. La situación de semi-esclavitud en una estancia del departamento de 33 fue denunciada este fin de semana ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por parte de la UNATRA, de la Unión Nacional de Asalariados y Trabajadores Rurales. Ni recibo de sueldo les dan, dijo a MBD Noticias el secretario general de la UNATRA, Germán González, al ser consultado por la denuncia de dos hombres que de San José fueron llevados a trabajar a 33 con la promesa de que estarían bien. Sin embargo, al llegar al lugar encontraron una realidad opuesta, tal como lo registraron en videos entregados al sindicato. No tenemos claro el nombre de la empresa, tuvimos que mandar una carta al ministerio con la ubicación del lugar, porque al hacer el formulario web de denuncia no nos salía ninguna empresa con el supuesto nombre que tendría, señaló González. En un posteo en redes sociales, el sindicalista había preguntado ¿qué pasa cuando se denuncia esta situación? Y contestado: la respuesta del sistema es una notificación. La sanción por esta actitud de los empresarios, como el caso de Gustavo Rando y su empresa Snarca Sociedad Anónima, posible nombre de la firma involucrada, es una multa de 6 unidades reajustables. ¿De verdad creen que una multa de 6 unidades reajustables es suficiente para castigar la explotación laboral y las condiciones de miseria en las que viven estos trabajadores? Agregó el secretario general de la UNATRA, calificando la ley como obsoleta. Viste, sacamos agua para un balde, calentamos una calderita y con este jarrito nos bañamos. Sin baño, bañándose en el medio de la nada, sin un lugar digno donde guardar su comida. Este es un país donde se sigue permitiendo que los trabajadores vivan una situación infrahumana, donde la promesa de empleo se convierte en explotación, afirmó González, asegurando también que no vamos a quedarnos callados. Si es necesario, tomaremos medidas más fuertes para que el gobierno y las autoridades tomen en cuenta las condiciones de los trabajadores. La denuncia de la Unión de Asalariados y Trabajadores Rurales se activó luego de que los trabajadores involucrados enviaran un video, parte del cual estábamos viendo ahí. Acá ahora vemos un resumen. Por atrás no tenemos un baño, tenemos que andar yendo allá a bañar, a hacer las necesidades. Nos tenemos que bañar calentando una caldera de agua, los bidones sin tapa, uno sin tapa porque el hombre no se preocupa por nada. De esta manera nos bañamos acá. Viste, sacamos agua para un balde, calentamos una calderita y con este jarrito nos bañamos. Esta es la parte de adentro de la casilla, mirá el techo, esto se gotea todo cuando llueve. Estas son las condiciones que tenemos que cocinar con nylon para que no nos entre el agua. Eso para que tengas una idea más o menos de cómo estamos acá, cómo nos tiene y no nos quiere pagar encima.
Tras una reunión con el Ministerio de Trabajo y también el de Ganadería, la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines alerta sobre la posibilidad de que varios frigoríficos cierren y que las extensiones al seguro de paro finalicen al fin de año. Según el presidente del FOICA, Martín Cardoso, son cerca de 2.500 los trabajadores que se encuentran de la industria frigorífica en seguro de paro y el sindicato está en alerta ante deudas millonarias que tienen 8 plantas frigoríficas. Somos aproximadamente unos 14.000 trabajadores de más de 35 frigoríficos, lo cual hoy hay 2.300 trabajadores aproximadamente, los cuales nosotros estamos en conocimiento. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas plantas que están sin actividad, que nosotros nos enteramos que están sin actividad, ya sea por los datos de INAC o conversaciones, o se comunican con nosotros internamente por las redes porque no tienen organización sindical. Ejemplo, frigorífico de Mercedes, 100 trabajadores ahí, se sumarían 100 trabajadores más que están desde enero del 2024 sin actividad, que cuando no tiene organización sindical a nosotros se nos pierde más o menos la realidad de las trabajadoras y los trabajadores, pero sí estamos ascendiendo tal vez a 2.500 trabajadores en el seguro de paro. Están en conflicto, están en preconflicto, están manejando esta situación que se podría definir como crítica. ¿En qué situación está el gremio con respecto a esto en este momento? No, nosotros primero estamos en alerta, no solo por las situaciones actuales, que estamos hablando de 8 plantas cerradas con deudas millonarias, que podemos hablar dentro de esos 2.500 trabajadores, Lorciné y Rosario, de Capital Chino, sin actividad el 2023, 2 frigoríficos de Salto, uno sin actividad el 2024 de mayo, otro en diciembre del 2024 sin actividad, sumale Casablanca, sumale lo que es Paso de los Toros, frigorífico Florida sin actividad de diciembre del 2024. No, nosotros en esta situación particular, primero estamos en alerta y segundo, activamos los mecanismos de tratar que los trabajadores estén cubiertos por el subsidio de desempleo, cuestión que se nos está haciendo cuesta arriba. El Ministerio de Desarrollo Social mantuvo la primera reunión de coordinación con las direcciones locales del departamento de Artigas. La localidad donde se dio esta coordinación, esta reunión, fue Bella Unión, justamente porque se busca trabajar en el poder de lucha de su pueblo con la intención de revertir las desigualdades. Sibila, el ministro de Desarrollo Social, hizo especial hincapié en que el momento actual del país exige una respuesta diferente a lo que se ha hecho anteriormente y por eso el nuevo modelo de gestión territorial tomará la experiencia acumulada en modelos anteriores, pero, aclaró Sibila, deberá ir un paso más allá de lo que se ha hecho hasta el momento. Tenemos algunas prioridades que están definidas en el programa de gobierno del Frente Amplio, el programa que fue comprometido con la ciudadanía. Dentro de esas prioridades hay por lo menos 3 que hemos venido señalando de forma insistente en cada una de nuestras intervenciones públicas. Una primera tiene que ver con la lucha contra la pobreza infantil. La pobreza infantil no es un problema exclusivamente de los niños y las niñas, es un problema generado de una estructura social injusta, viene de hogares pobres, en circunstancias de mucha desprotección social, y este es un tema que para nosotros es prioritario. En segundo lugar, y a poquito de iniciar el mes de los cuidados, que es el mes de abril, decir que también tenemos como una gran prioridad la expansión y la profundización de una política pública que se inició bajo los gobiernos del Frente Amplio, que tuvo sus antecedentes también en la participación de la sociedad civil, que es la del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Los cuidados queremos que puedan efectivamente ser accesibles para todas las personas en el Uruguay y cuidándonos, además, nos transformamos como sociedad, nos transformamos para bien y hay una gran injusticia y una gran desigualdad en torno a los cuidados que también queremos abordar, orientando esta política en un sentido de universalidad, es decir, que pueda llegar a todas y a todos. Y hay un tercer capítulo que tiene que ver con situaciones urgentes, algunas de las cuales nos fueron planteadas también aquí en Bella Unión, la problemática vinculada a las personas sin hogar o personas que viven en la calle, la problemática vinculada en torno a esto también a las adicciones, a la salida de la cárcel en un país que tiene un índice de personas privadas de libertad que es de los más altos del mundo. Realmente todo esto son temas que nos preocupan mucho y en lo que estamos poniendo énfasis.
Y este lunes representantes de la Intendencia de Canelones y del Ministerio de Desarrollo Social se van a reunir para abordar la problemática de las personas en situación de calle. Según la intendenta canaria Gabriela Garrido, este es un problema que afecta el departamento y sobre todo la localidad de Las Piedras, donde se han instalado algunos campamentos con personas en situación de calle, donde además se han constatado situaciones de abuso, de explotación e incluso de delitos. Particularmente en la ciudad de Las Piedras se ha concentrado un gran número de personas en calle, más de 100 en el centro mismo de la ciudad, donde además se han producido nuevas formas de habitar la calle, campamentos donde vivían más de entre 15 y 20 personas, donde tenemos problemáticas de campamentos en las veredas, basura. Por lo cual los vecinos de la comunidad empezaron a plantear una situación de mucha desconformidad con esa situación y además muchos nos planteaban la posibilidad incluso de salir de la puerta de su casa porque tenían el campamento instalado en su puerta, incluso conectados a la luz o al agua pública o de la propia casa. Los miedos, las inseguridades, empezamos a tener problemas de cobros de peaje en la vía para pasar de un lugar a otro, ¿verdad? En lo que es la vía del ferrocarril central. En las zonas aledañas a la construcción del ferrocarril central nos encontramos con que esos lugares estaban siendo ocupados por muchísimas personas y a su vez nos encontramos con una problemática de muchas de las personas que estaban en situación de calle que nada tienen que ver con la delincuencia y que tienen que ver con problemáticas de salud mental, con problemáticas de adicciones, con una vulnerabilidad social extrema y teníamos personas en calle que estaban siendo golpeadas en la noche, 2 mujeres embarazadas sin atención del embarazo. A partir de este martes, 1 de abril, ya estará disponible la vacuna antigripal en el departamento de Montevideo y en el resto del país desde el jueves 3. El Ministerio de Salud Pública recuerda que la vacunación es gratuita, universal y se brinda en vacunatorios públicos y privados de todo el país, independientemente de cuál sea el prestador de salud de cada persona. Se puede ir a cualquier vacunatorio. La vacuna previene formas graves de gripe, protegiendo especialmente a personas con factores de riesgo, a niños, niñas, embarazadas y adultos mayores. Este fin de semana y por segunda vez en el caso de Portones Shopping fue evacuado ante una nueva amenaza de bomba. Luego de la llamada se aplicó el mismo protocolo que pasó en ocasiones anteriores. Más temprano, sobre el mediodía, también el fin de semana, también el mercado agrícola recibió una amenaza de bomba. Tras el examen, los bomberos permitieron el reingreso a las personas. Esto fue cerca de las 4:30 de la tarde. Por otra parte, el domingo los sitios web del gobierno uruguayo sufrieron una caída masiva. Las páginas identificadas con la terminación gub.ui quedaron inhabilitadas hasta la tarde. Y la AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico, está trabajando en este caso sobre la caída de las páginas del gobierno. El viernes la justicia dictó 6 meses de prisión preventiva a un joven de 18 años que fue formalizado por los hackeos en varios sitios de web estatales y empresas privadas que incluían además mensajes políticos. La justicia decretó como medida cautelar la prisión preventiva por 180 días para el joven de 18 años señalado como responsable de hackear los sitios web de varios entes estatales, como el del Ministerio de Desarrollo Social el 25 de marzo, la Dirección Nacional de Aviación Civil el 17 de marzo y el Ministerio de Salud Pública el año pasado, además del hackeo a la web de Buquebus el 19 de marzo y de Las Piedras Shopping también ocurrido el año pasado. En varios casos las intervenciones incluían mensajes de índole política. Los políticos de Uruguay son una basura, orsi corrupto, se leía en la web de Buquebus tras el ciberataque, mientras que el de la Dinastía advertía: Uruguay cada vez está peor, nos cansamos del progresismo, además de publicar el número de teléfono del presidente llamando orsi. Los delitos imputados al joven son 2 de vulneración de datos agravado, 1 de acceso ilícito a datos informáticos y 3 de interceptación ilícita, todos en calidad de autor. En conferencia de prensa este viernes, el ministro del Interior, Carlos Negro, sostuvo que las autoridades continúan investigando los ciberataques ocurridos en distintos organismos del Estado.
Y 8 días antes de dejar el cargo, el presidente Luis Lacalle Pou autorizó un pase comisión desde el INAU a prestar asistencia personal a su padre, al expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera. Fue el segundo pase en comisión autorizado por Lacalle Pou a su padre durante los 5 años de mandato. El 20 de febrero, cuando faltaba una semana para dejar el cargo, el presidente Luis Lacalle Pou hizo lugar a una solicitud directa de su padre y expresidente Luis Lacalle Herrera para conceder el pase en comisión de la funcionaria del INAU Verónica Podestá, presidencia, pero con el destino de brindar asistencia directa al doctor Luis Alberto Lacalle Herrera. El 29 de septiembre de 2020, en plena pandemia, Lacalle Pou había firmado una resolución similar para que el funcionario de la Facultad de Medicina Nicolás Fusario Coixán brinde asistencia directa al señor Luis Alberto Lacalle Herrera. A diferencia de Podestá, sin presencia llamativa en redes sociales, Fusario es un activo militante de la juventud de la lista 71 del herrerismo en Montevideo. En aquel entonces, y para fundamentar el pase, la resolución había incluido citas del decreto 351-014, aprobado al finalizar el gobierno de José Mujica, permitiendo al Poder Ejecutivo la posibilidad de destinar hasta 5 personas contratadas o presupuestadas para trabajar en asistir directamente a personas que se desempeñaron como presidente de la República por un término superior a un año. En base a ese mismo decreto fue que Lacalle Pou solicitó, ni bien dejó el cargo, 5 pases en comisión que fueron otorgados por el presidente Yamandu Orsi el 11 de marzo. El astillero español Cardama comenzó la construcción de la primera de las 2 lanchas encargadas por el Estado uruguayo para el patrullaje oceánico, que van a ser adquiridas y usadas por la Armada de nuestro país, recordemos, en un proceso de licitación que fue bastante discutido. En este contexto, fuentes del Ministerio de Defensa informaron a MBD Noticias que aguardan la llegada de una delegación del astillero encabezada por el propio Cardama. Esto será el 10 de abril. El 26 de marzo, los astilleros Cardama, ubicados en la ciudad de Vigo, en Galicia, comenzaron a cortar las chapas para la primera de las 2 patrulleras encargadas por Uruguay, identificada como C-250, por una cifra que supera los 90 millones de dólares. De acuerdo con la información publicada por medios locales como Faro de Vigo, está previsto que en mayo se coloque la quilla a esa misma embarcación, dando así cumplimiento al cronograma de trabajo. El primer corte de chapa fue posible luego de que en febrero la financiera Lioy Internacional homologara el contrato entre Cardama y Uruguay, garantizando de esta manera el proceso de construcción a través del referente principal internacional en certificación de construcción naval, tal como lo informó en este caso el sitio especializado defensa.com. Según se explica, este aval era fundamental para contar con el plano de cuaderna maestra, nombre que recibe la pieza más sobresaliente del centro de un barco y que se coloca en el punto de mayor anchura del casco. Por otro lado, fuentes del Ministerio de Defensa indicaron a MBD Noticias que está prevista la visita de una delegación del astillero vigués para el 10 de abril y que la misma estará encabezada por Mario Cardama, titular de la empresa y responsable de las polémicas negociaciones con el anterior gobierno, que permitieron que la empresa peor calificada en el proceso de licitación terminara primera, pese a que nunca hasta ahora había construido barcos militares. Y venimos a la contienda electoral departamental. En este caso, si las elecciones fueran este domingo, el Frente Amplio obtendría casi el 50% de los votos, logrando así su 8º triunfo en la capital desde que en 1989 el entonces doctor Tabaré Vázquez asumiera luego como intendente de Montevideo. Con 49,1% de intención de voto, el oficialismo aventaja con más de 16 puntos a la coalición republicana. Una intención de voto de 49,2%, el Frente Amplio ganaría en mayo nuevamente la intendencia de Montevideo, según el último sondeo de la consultora Data 360, en base a una encuesta web realizada a 500 personas entre el 21 y el 26 de marzo. El exministro de Economía, Mario Vergara, encabeza la interna oficialista con 24%, seguido por Verónica Piñeiro con 14,4% y por Salvador Esqueloto con 5,5%, mientras que un número similar de votantes frente amplistas, 5,6%, todavía no sabe qué candidatura apoyar. En filas opositoras, el liderazgo sigue siendo del referente blanco Martín Lema, con 26,2%, siendo a su vez la figura que individualmente recoge más apoyo de todos los partidos. Sin embargo, sus colegas Virginia Cáceres del Partido Colorado y Roque García de Cabildo Abierto solo aportan juntos otro 5%, al tiempo que 2% sigue indeciso. Por su parte, la candidatura de Eduardo Rubio de Unidad Popular aparece como tercera opción, con 0,8%, mientras que 9% de la población capitalina adelantó que votará en blanco.
Una lectura segmentada del voto muestra que el Frente Amplio supera a la coalición republicana en todas las franjas, menos en la de género, en la cual es mayor la proporción de varones que dentro del oficialismo. Por el contrario, tanto en edades como en nivel socioeducativo, el Frente Amplio supera a los republicanos en los demás rubros. Y las tres candidatos a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio coincidieron en una actividad en la pintada de un muro por la brigada Andrés Di Pascua. A las 9:30 y bajo la consigna Cuidá Montevideo, Botafá, el colectivo Brigada Andrés Di Pascua convocó este sábado a una jornada de pintadas, similares a las ya realizadas el año pasado, de cara a los comicios nacionales de octubre y noviembre. En esta oportunidad, con la mirada puesta en el 11 de mayo y en la posibilidad de retener la Intendencia de Montevideo en manos del oficialismo, la brigada convocó a las tres candidaturas para que participen de la movida. La primera en concurrir fue la candidata comunista Verónica Piñeiro, a media mañana, y en ese contexto argumentó a favor de por qué considera que después de 35 años, su fuerza política debe seguir gobernando la capital del país. El Frente Amplio cambió Montevideo cuando asumió Tabaré Vázquez en los 90, hace ya 35 años. El Frente Amplio mostró que hay otra forma de gobernar los departamentos, hay otra forma de gobernar los municipios. Y tenemos que seguir transformando Montevideo. Hay cosas que son urgentes para cambiar, la limpieza, la movilidad. Y hay otros temas en los que tenemos que seguir profundizando y generando políticas para que todos los montevideanos y montevideanas puedan acceder a derechos. Y también lo que precisamos es que Montevideo, siendo la capital del Uruguay, como es la capital del Uruguay, no es solo para los montevideanos, sino para todos los uruguayos. Montevideo es una ciudad y un departamento que tiene todo y tenemos que seguir generando un departamento más integrado, con más inclusión. Y el candidato del Frente Amplio, Mario Vergara, habló de su plan de gestión de residuos para Montevideo. Tenemos que cambiar las formas de recolección. Hemos presentado un mapa en donde vamos a avanzar en muchas zonas con la lógica de los contenedores intradomiciliarios. En algunas áreas donde vamos a seguir con los contenedores barriales. Va a haber contenedores en el Montevideo rural. Va a haber contenedores soterrados, que ya hay algunos en Montevideo, pero que tenemos que avanzar en las áreas donde eso es factible. No hay una única forma que sea la óptima en todo el departamento, porque sí hay un desafío vinculado a la generación mucho más grande de residuos, pero también el tema tiene que ver con áreas que lamentablemente son parte del contexto social en el que vivimos. Lamentablemente hay muchos compatriotas que hoy se cuentan por miles, que tienen la necesidad, tristemente, de ir a revolver un contenedor para encontrar algo para comer o para vender. Y eso también genera dificultades en el tema. Por supuesto que acá el tema central ahí no es el residuo, ni es algo que se resuelve meramente cambiando la ingeniería de la recolección de basura. Es un tema social en donde la Intendencia tiene cosas para hacer. Y en un tono de campaña también el movimiento 26 de marzo celebró los 54 años en un acto de Montevideo. En ese marco, Eduardo Rubio, candidato a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular, que integra este movimiento, reivindicó los valores de izquierda de su partido y lo distinguió de la gobernanza del Frente Amplio. Dice la consigna, firmes en la izquierda, siempre junto al pueblo. Hoy a mí me toca cumplir otro rol porque soy candidato común a la Intendencia por toda la Unidad Popular Frente de Trabajadores, pero obviamente no puedo sacarme la camiseta, son para mí también 54 años de militancia en el 26 de marzo. En general, cuando se habla de izquierda en Uruguay, la gente tiende a relacionarlo con el Frente Amplio. ¿Qué lugar ocupa en el espectro ideológico la Unidad Popular o el 26 de marzo? ¿Y cuál es la importancia de que existan estos partidos políticos que por algún motivo u otro no pertenecen o ya no pertenecen al Frente Amplio? Bueno, lo que pasa que yo creo que en toda esta última etapa de la historia hay conceptos que van perdiendo sus contenidos verdaderos, ¿no? Entonces yo, que conozco a muchísimos frente amplistas porque milité años ahí, sé que en el frente hay mucha gente de izquierda que peleó por la papeleta blanca del sí, que no quiere a la SAFAP,
que no quiere Arasatí ni el Plan Netuno, que quiere la reforma agraria. Con esa gente me siento identificada, son mis compañeros de ruta. El problema es que a nivel de la dirección del Frente, o los gobiernos que se conforman a partir de los triunfos del Frente, bueno, dejan por el camino lo que era el proyecto de la izquierda. Por eso es que algunos sectores hemos roto con el Frente Amplio. Ganar para administrar el mismo modelo, para nosotros deja de ser izquierda. Este segundo bloque de MB Noticias ya estamos recibiendo con muchísimo gusto al subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Garreto, a quien hasta hace bien poquito lo llamábamos o lo teníamos aquí como catedrático especializado en todo temas laborales. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación nuevamente, esta vez con, como tú dices, con un rol distinto. Un rol distinto, exacto. Parecido pero distinto. Mucho más responsabilidad. Claro. Para todo el país. Claro, exactamente. ¿No? Sí, metido adentro de la cosa. Hay como muchos temas para abordar con respecto al tema de trabajo, un tema sensible y quizás uno de los temas centrales en la vida de cualquier persona, ¿no? Pero te quiero preguntar, por ejemplo, por el tema de las ocupaciones, ¿no? Que se dice que el gobierno está preparando algunos cambios en lo que tiene que ver para regular las ocupaciones, que quizás no es un tema central, pero sí que ha generado mucho ruido tras los cambios que se hicieron en la LUC. ¿En qué va a consistir bueno, esos cambios? Y si, bueno, no se van a dar por ley, se van a dar por decreto, ¿por qué? Sí, tú ubicas perfectamente el tema de las ocupaciones o de la regulación de las ocupaciones a través de la LUC. La ley de urgente consideración, en el artículo 392, establece que la huelga debe ser pacífica y debe permitir el acceso, el Estado garantiza la huelga, pero que la misma debe ser pacífica y permitiendo el acceso de los no huelguistas y de los titulares de la empresa al local, al establecimiento. Por lo tanto, más que regular la huelga como fenómeno general, lo que hace la LUC es regular una de las modalidades del ejercicio de la huelga, que es la ocupación, sin hablar de ocupación. No, la LUC no menciona el término ocupación, pero cuando habla de huelga, evidentemente se refiere a las ocupaciones de los lugares de trabajo. Quiere decir que de alguna forma la ley de urgente consideración admite la legitimidad de las ocupaciones, pero dice, pero establece que debe permitir el acceso de los no huelguistas y de los titulares del establecimiento. Hasta allí lo que dice la norma de carácter legal. Posteriormente, esa norma se reglamentó por un decreto del mismo año, del año 2020, el decreto 281, que le da, diríamos, potestades al Ministerio de Trabajo para solicitar, en cualquier caso, la desocupación del lugar de trabajo. Incluso pedirlo, obviamente, al Ministerio del Interior de manera forzada y a partir de la intervención de la policía. Allí es donde radica, desde nuestro punto de vista, la inconsistencia. ¿Por qué? Porque el decreto permite la desocupación en cualquier caso, mientras que la ley lo que hace es admitir la desocupación, implícitamente, para el caso en que se incumplan esos extremos de permitir el acceso de los no huelguistas. Allí advertimos entonces nosotros una inconsistencia entre lo que dice la ley y lo que dice el decreto. Por lo tanto, el foco nuestro en el Ministerio de Trabajo está en revisar, que es la potestad que tiene el Ministerio, el aspecto reglamentario, o sea, revisar el decreto. ¿Y por dónde irían esos cambios? Esos cambios irían en la idea de ajustar de mejor manera el decreto a lo que marca la ley, a lo que marca el artículo 392 de la LUC, que ya no nos conformaba, pero es el marco vigente, es el marco legal dentro del cual debemos movernos hasta tanto el Parlamento no pueda decidir un cambio en materia legislativa. Quiere decir que en ese marco actual nosotros podemos operar en el sentido de modificar el decreto reglamentario por sostener que ese decreto permite la desocupación en cualquier caso, aun cuando los trabajadores ocupantes pudieran estar permitiendo el acceso de los no huelguistas. A ver, pasando raya, ¿va a haber un decreto, no va a ser ley? ¿Es así? Por lo menos por ahora. Y concretamente, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Se va a permitir la ocupación?
Yo diría que la ocupación ya está permitida a través de la ley. Bien. El problema es el decreto. ¿Y el problema es el decreto que permite la desocupación inmediata en cualquier caso. Y a partir de ahora, entonces, si cuando están todavía elaborando el decreto ya tiene fecha de envío No. Diríamos, es una instancia de consulta interna en el gobierno acerca de cuál podría ser la modificación. Yo lo que estoy haciendo es un detalle de cuál es el problema que le encontramos. ¿Y por dónde irían los cambios, concretamente, si tuvieras que decirlo? Más allá de que no esté todavía determinado. No está acordado, no está establecido. Yo diría que lo que debemos hacer, reitero, es ajustar el decreto a lo que dice la ley, en el marco jurídico actual. La ley admite las ocupaciones en tanto se permita el acceso de los no huelguistas. Eso es lo que dice la ley. El decreto debería reglamentar ese aspecto y no prohibirlo en todo caso. Y no prohibir en todo caso las ocupaciones. Bien. Esto ya ha generado alguna polémica entre la oposición y también de empresarios. Incluso algunos dicen, por algo Yazaki se fue, digo, como diciendo, esto es parte de un problema. ¿Esto es así? ¿Puede complicar la situación de empresas? Yo estimo que no, porque en realidad es una regulación, la de la LUC, y que debería estar contemplada en el decreto, que no lo está, que trata, diríamos, de armonizar los derechos de las personas que ejercen el derecho de huelga con aquellos que no admiten o que no adhieren a la huelga y por lo tanto pretenden ingresar a trabajar. Yo estimo que es una forma de armonización. Claro, la LUC tiene otros problemas, ese artículo mismo, que fue objeto de críticas. El Frente Amplio no fue de los artículos justamente que intentó impugnar. Pero, reitero, en el marco jurídico actual nosotros debemos operar una modificación del decreto o revisar el decreto en el entendido que el decreto también admita esa armonización de derechos entre el ejercicio del derecho de huelga y la libertad de trabajo de los que no adhieren a la huelga. Le voy a cambiar de tema y otro de los que está sobre la mesa. El otro día se reunió la semana pasada el Congreso de Intendentes y plantearon, en este caso, al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que, a ver si se va a extender o no el tema de los jornales solidarios, que para algunas intendencias del interior, pero sobre todo a muchas personas, es una solución. ¿Está de acuerdo el Ministerio de Trabajo en volver a reeditar el tema de los jornales solidarios cuando son salarios muy acotados y que, estaría dentro de los empleos de calidad que propone el Frente Amplio en el programa? Diríamos que esos mecanismos, esos programas van a ser también objeto de revisión, sobre todo en el sentido de, diríamos, ajustarlos de mejor manera a la idea que se viene promoviendo internacionalmente de trabajo decente. No digo que no sean no digo que sean indecentes, me refiero a la idea misma de trabajo con cumplimiento efectivo de derechos y no simplemente una solución parcial y temporaria a un problema grave como es el desempleo o la precariedad del empleo. En ese sentido, estimo que la revisión de ese tipo de programas debe poner en juego, diríamos, una institucionalidad más amplia que no es solamente la del Ministerio de Trabajo, desde el punto de vista de las acciones gubernativas. ¿Y por dónde iría, por ejemplo, que lo tomen las intendencias, que sean con recursos propios y no del gobierno central? ¿Que no tengan fin los contratos? Que no tengan fin los contratos me parece una cuestión difícil tratándose de medidas o de programas que tienden a dar una solución al desempleo rampante, diríamos. Me parece difícil que los jornales solidarios o el programa que fuera se convierta en empleo permanente. Pero eso no quiere decir que desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo deba mantenerse tal cual están esos programas. Se van a mantener en principio.
con ese nombre o con otro, pero va a ser necesaria una acción desde el punto de vista de las políticas de empleo para, diríamos, darle un alivio y una oportunidad de inserción, sí definitiva, no en ese programa, pero sí una inserción definitiva a mediano plazo. Y si hablamos de la creación de empleo, ¿cómo se propone, que estaba en el programa del Frente Amplio, cómo se propone o qué líneas se están desarrollando con respecto a eso de generar un empleo decente, entre otras cosas, y sustentable, ¿no? Sostenible para las personas? Sí, eso no depende exclusivamente, diríamos, de lo que son las políticas de empleo activas, sino que, como bien ha dicho el ministro de Economía, depende del crecimiento y de la reactivación económica. Quiere decir que allí hay componentes en las políticas de empleo que tienen que ver con las acciones que se desarrollan desde el Ministerio de Trabajo y en particular la Dirección de Empleo, y luego políticas macro que hacen a la generación de empleo genuino más allá de los programas puntuales que desde el Ministerio de Trabajo se pueden desarrollar. Yo le quería preguntar, y antes de, aunque sea un comentario sobre el tema del diálogo social, ¿no? Pero el gobierno ya anunció que va a decidir caso a caso en el caso de la extensión de seguro de paro en los frigoríficos o en algunos frigoríficos cerrados o con una faena menguada. ¿Han detectado alguna irregularidad o abuso para tomar esta medida de que sean revisables los seguros de paro, que se estudien caso a caso? Los seguros de paro son siempre revisables de acuerdo a la legislación vigente y se adoptan en la medida que se demuestre la posibilidad y la viabilidad del mantenimiento de la unidad productiva. Quiere decir que ese ejercicio de parte del poder público está previsto en la propia norma. El hecho es si se ejerce o no se ejerce, desde nuestro punto de vista, probablemente tengamos que ir a un escenario de mayor control para que esto no sea una situación cíclica y que no permita incluso entre empresas que tienen un mayor dominio del mercado, diríamos, el juego del envío a seguro de paro en algún sector o en alguna empresa integrante del grupo y en perjuicio o en detrimento, diríamos, del empleo en otra empresa. ¿Y se sabe qué empresas son las que están haciendo ese juego o cuántos trabajadores podrían estar afectados? Se está trabajando en eso. Bien. Le quería preguntar por último sobre el tema del diálogo social, que me llamó la atención que no partiera o no estuviera liderado por el Ministerio de Trabajo, quizás es una impresión mía, y sí por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. ¿Por qué? En ese caso le pregunto. Y además, ¿cuál va a ser el alcance? ¿Se soluciona todo? ¿Cómo debe ser ese diálogo para que efectivamente llegue a buen puerto, ¿no? Sí, me parece una muy buena solución desde el punto de vista institucional la que se ha dado de ubicar el tema de la seguridad social y de la protección social, que es un enfoque un poco distinto, más amplio, dentro de lo que es de lo que constitucionalmente está previsto como comisiones sectoriales en el marco de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Quiere decir que allí yo señalaría dos aspectos de interés. Por un lado, institucional, que te comento, de ubicarlo en una comisión sectorial que tiene además carácter permanente, que no va a ser solamente para dilucidar el desencuentro o diríamos la revisión de la ley de reforma jubilatoria del gobierno anterior, sino que la pretensión que tiene es que sea una comisión permanente de tipo institucional, de tipo interinstitucional. Quiere decir que ese aspecto me parece extraordinariamente importante para darle cierta transferibilidad, diríamos, a la política. Y el otro aspecto que me parece muy interesante de esta propuesta del gobierno tiene que ver con ir desde la idea de la seguridad social a la protección social. La protección social da cuenta, hoy por hoy mejor, diríamos, de los problemas de los ingresos, del problema de la pobreza, que el mecanismo clásico de la seguridad social. Responden casi, yo diría, a dos momentos históricos distintos. El de la seguridad social responde al modelo de estado de bienestar clásico, mediados del siglo pasado y hasta años 70,
del siglo pasado, y el de protección social responde mejor a un mundo que ha cambiado, a un mundo con mayor precariedad, un mundo donde sí, se ha precarizado todo. Se ha precarizado, se ha informalizado la economía, etc. O sea que la protección social tiene un enfoque más claramente dirigido, diríamos, a la pobreza, a los ingresos, al acceso a los servicios públicos, y en un rango, diríamos, mayor que el de la seguridad social. Vamos todavía. a tener que profundizar un poco más en esto cuando esté rodando todo este diálogo. Sí, esos dos aspectos me parecen centrales, el institucional y el del contenido y el del concepto de protección social. Hugo Barreto, gracias. Gracias a ti. Y nosotros ahora seguimos y vamos a tomar contacto con nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Pilar. Buen comienzo de semana para todos. En minutos se va a estar realizando un conversatorio sobre el agua, planteando los principales desafíos de cara a esta gestión de gobierno, y nos recibe una de las expositoras, Teresa Sastre, la directora nacional de Aguas. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué aspectos prioritarios se van a plantear en esta jornada? Hola, buen día. Bueno, lo principal es conversar un poco sobre los desafíos que tenemos de aquí en adelante, las líneas prioritarias de gestión con respecto a los recursos hídricos y, bueno, un poco de cómo estamos y cómo vamos a seguir con la gestión. ¿El proyecto Neptuno es una de las cosas que está sobre la mesa, planteado como principal desafío? Eso está en órbita de presidencia, o sea, se ha armado un grupo de trabajo y bueno, por ahora no tenemos mucho más para decir. ¿Se van a plantear algunas modificaciones a lo que planteó, valga la redundancia, del pasado gobierno? ¿Lo ven viable? Modificaciones con respecto al proyecto de ley. Y bueno, se está renegociando, pero todavía en órbita de presidencia. En cuanto al saneamiento, ¿cuáles son los desafíos allí? Y bueno, en el saneamiento es la cobertura universal del Uruguay, ¿verdad? Ahí tenemos grandes desafíos, sobre todo a nivel del interior del Uruguay. Y bueno, y ahí va a haber que, digamos, tener varias opciones. ¿Cuándo piensan que se puede llegar a un saneamiento total a nivel país, una cobertura total? Eso lo estamos evaluando, pero a un mes de iniciada la gestión todavía no podemos dar respuesta a eso. ¿Por dónde se comienza a trabajar, directora, con lo que está sobre la mesa de la pasada administración? ¿Con respecto a saneamiento o en general? En general. Bueno, tenemos varias líneas prioritarias, una es la participación pública, otra es el acceso al agua potable y al saneamiento, otra es el riego, otra la infraestructura, hay varias líneas que bueno, ahora es un poco lo que vamos a presentar. ¿Se va a requerir de mayor inversión para estos próximos 5 años? Estamos evaluando, son todas cosas que están sobre la mesa y estamos evaluando a nivel no solo de INAHUA, sino de todo el Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Y obviamente con el gobierno. ¿Cómo va a ser la articulación con otros ministerios, pensando también en el realojo de varios asentamientos que aún no tienen saneamiento? Y eso lo vamos a conversar con el Ministerio de Vivienda, tenemos varias cosas en carpeta, pero también en órbita los gabinetes ministeriales van a trabajar sobre eso y después bajarán las líneas de acción a las distintas direcciones que corresponda y siempre con mucha coordinación, ¿verdad? La idea, como dijo el presidente, la idea es armar grupos de trabajo y coordinar muchísimo en todos los aspectos que son transversales. Directora, ¿qué dirección de agua se recibió? ¿Cómo? ¿Qué dirección recibieron por parte de la pasada gestión? Bueno, hemos recibido una dirección, digamos, que ha avanzado poco en algunos temas que nos hubiese gustado que avanzaran más, por ejemplo, agua subterránea, en fin, los temas de riesgo, pero bueno, tuvimos una muy buena transición también, ¿no? Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Pilar, allí la palabra de la directora nacional de Aguas a propósito de este conversatorio. Tendremos más información al mediodía para desarrollar con ustedes. Muchísimas gracias, Juliana. Y nosotros hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa a las 13 horas, la central 18:55. Pasen bien.